Esa tarde, el tiempo había cambiado con una intensidad repentina y sombría. El cielo, que había estado claro y vasto poco tiempo antes, comenzó a se acercar lentamente, pesado de magulladuras. Nubes oscuras que parecían raspar frente a los picos de las grandes montañas, humeantes montañas. La lluvia llegó como una fina llovizna primero, un simple susurro contra el hojas, pero rápidamente se transformó en un aguacero constante e implacable. Era el tipo de lluvia que empapaba los huesos de la tierra, sugiriendo que no tenía intención de irse en ningún momento, pronto. El ritmo de los tambores de las gotas contra el techo de chapa ondulada de la pequeña cabaña de madera era una Daisy sólida. Me lo sabía de memoria. Una melodía solitaria que solía llenar ellos silencios de sus días. Ella permaneció afuera junto al viejo cerca de postes de madera. Sus manos temblaban ligeramente, mientras intentaba terminar de asegurar los parterres, antes de que la tierra se transformara en una mezcla espesa de lodo rojo de Tennessee. Su barriga, que ahora tiene poco más de 4 meses de embarazo, fue sutil, pero comenzaba a anunciar ella misma con un fuerte tirón, cada vez que ella se agachó mucho. No me dolía de forma aguda, pero servía como un recordatorio constante y palpitante todo lo que ella deseaba desesperadamente podría enterrar en el pasado. La rutina de Daisy se había convertido en su santuario, su jaula. Ella se despertaba todas las mañanas, antes de que el sol se atreviera a asomarse por encima del cresta, el aire dentro de la cabaña mordaz y frío. Su primera tarea siempre era la misma: persuadir a la estufa de leña para que se convierta en un arugir y preparar una cafetera de café. Negro tan fuerte que le quemó la espalda garganta. Pasaba sus horas cuidando de los pequeños huertos, arrancando malas hierbas, hasta que sus uñas estaban permanentemente manchadas de tierra, y reuniendo lo que pudo para evitar la pudrición de la estación húmeda. Ella cuidó de las 12 gallinas restantes, con la devoción de una madre, recogiendo sus huevos con delicadeza para asegurar que no se produjo ni un solo impacto agrietado. Todas las tardes, ella barría el patio de tierra, hasta que quedó liso, un acto de desafío contra el caos de la naturaleza salvaje rodeándola. Cuando el sol estaba en su punto más alto, ella clasificaba su escasa cosecha: sacos de lechuga, manojos de col rizada, tomates maduros y tal vez unos cuantos bushels de dulce papas. Ella cargaba el viejo carro de madera y arrastralo por el sendero accidentado hasta la principal carretera del condado. Donde está el camión del señor Zachary pararía 2 veces por semana. El dinero que ganaba era una miseria, apenas suficiente para comprar sal, queroseno para las lámparas, una bolsa de alimento o un linimento ocasional para su dolor de espalda, pero fue suficiente para sobrevivir. Más importante aún, reinaba el silencio. No había gente, nadie curioso, preguntas y ningún recordatorio de la vida. Ella había huido, desde que Jack se marchó con esa otra mujer, riendo mientras él mencionó que también estaba esperando, como si las traiciones eran tan comunes como un cambio en el viento. Daisy había decidido desaparecer de la casa Pont Napa. Ella no había susurrado ni una palabra de su embarazo para cualquiera, ni siquiera para ella madre o sus hermanas que vivían en una ciudad bulliciosa, situada en varios valles al otro lado. Ella había tomado la pequeña herencia que se había marchado, vendió los restos de su vida en el pueblo y compró esta aislada parcela de tierra con el dinero del ganado que Jack había dejado atrás. El lugar era humilde: una casa de madera de 2 habitaciones, una choza con una cocina estrecha y un anexo rodeado de vallas inclinadas y el vasto y crítico silencio del bosque. Ella había jurado solemnemente a sí misma que nunca volvería a confiar en otro hombre. Nunca permitas que un extraño cruce el umbral de su vida de nuevo.
porque el aguijón del abandono era una herida que se negó a cicatrizar. Quedarse sola y embarazada fue una vergüenza que llevaba como una pesada piedra en su bolsillo, y ella prefería la compañía de los árboles a lástima de vecinos. Entonces, cuando levantó la mirada y vio un movimiento a través de la cortina de caída lluvia en el camino de tierra, todo su cuerpo cerrado herméticamente, un hombre se acercaba lentamente, sus pasos pesados, como si cargara el peso del mundo entero sobre sus hombros. Su ropa estaba pegada a su cuerpo. Bajo la lluvia, una camisa de franela desteñida, usaba pantalones vaqueros y botas que habían sido vistas demasiados kilómetros de grava. Sobre un hombro equilibraba un objeto oxidado punto guadaña, su mango de madera oscuro y pulido por años de sudor y uso. Un perro flaco, sal y pimienta, caminaba presionado contra su pierna, su pelaje empapado y aferrándose a sus costillas visibles. Silencioso y fiel, atado a un trozo delgado de cuerda de cáñamo había una cabra preñada, su vientre hinchado y balanzándose mientras lo seguía, ocasionalmente dejando escapar un suave balido de protesta contra el frío húmedo. Daisy no se movió, simplemente observó, mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. La lluvia le mojó la cara, mezclándose con el sudor de su trabajo, mientras su mano izquierda sujetaba el mimbre cesta de col rizada, y su mano derecha apreté con fuerza el poste húmedo de la cerca. Esta era exactamente la situación que ella tenía. Se prometió a sí misma que evitaría cualquier cosa punto costo. Un hombre solitario emergiendo de la niebla con herramientas y animales, en un presagio de complicaciones para las que no estaba preparada. Cuando llegó al borde de la valla, se detuvo. No intentó acercarse más de lo que era educado, ni él haz un movimiento hacia la puerta. Él permaneció al otro lado de las estacas inclinadas, respetando un límite que parecía dibujado intencionalmente. Sus ojos estaban tranquilos, pero cansados, los ojos de un hombre. En algún lugar de sus 40 y pocos años que había visto el amanecer y el atardecer en muchos lugares diferentes horizontes. Tenía barba áspera y el pelo mojado, pegado a su frente. Sin embargo, la expresión no contenía malicia ni exigencia alguna, solo una paciencia tranquila y expectante. Durante varios segundos largos, ninguno de los dos ellos dijeron una palabra. Los únicos sonidos eran los tamborileos de la lluvia, el viento suspirando entre los abetos, y el lejano y sordo retumbo del trueno rodando por el valle. El perro se sentó tranquilamente en el barro, simplemente mirando al suelo mientras la cabra mordiscaba un parche de maleza en el borde del camino. Finalmente, el hombre habló con voz baja y áspero, el sonido de alguien que hacía mucho tiempo que no pronunciaba esas palabras. «Buenas tardes, señora. Lamento molestarte con este tiempo, pero me preguntaba si hay algún trabajo por hacer. Puedo arreglar una cerca, desbrozar un campo, cortar leña o arreglar el patio. Solo busco un plato de comida caliente. A cambio, solo por hoy. Mañana me pondré en camino». Fue una solicitud sencilla, entregada sin urgencia ni presión. Él no lo hizo incluso mirar su sección media, que su túnica de gran tamaño y la cesta pesada ayudó a ocultar. Mientras él hablaba, Daisy sintió una opresión en el pecho, su pecho que no podía del todo explicar. Aceptar la ayuda de este hombre no fue solo sobre una tarea. Se trataba de abrir una ala puerta que había jurado mantener cerrada para siempre. Ella pensó en su jardín que necesitaba urgentemente ser deshievado, la parte de atrás valla que se derrumbaba cada vez que soplaba el viento rugió, y las gallinas que estaban propensas a adentrarse en el bosque. También pensó en su menguante ahorros y el peso aplastante de la silencio que había comenzado a sentirse menos como paz y más bien como un pesado sudario. Ella respiró hondo,
la lluvia intensificando ahora, difuminando los límites del mundo. Solo por hoy, dijo con voz constante, pero silencioso, casi engullido por la tormenta. Hay algo de tocino salado y frijoles en la estufa. Puedes comer. Después tú puedes limpiar la maleza del patio y arreglar esa valla trasera que está inclinada. Cuando termines, te irás. El hombre simplemente asintió lentamente, ofreciendo ni grandes agradecimientos ni sonrisas vacías. Tenía el aire de alguien que entendía una ganga. Gracias, señora, respondió. Y Daisy abrió la puerta lo suficiente para que él pudiera pasar, su mano firme a pesar de los temblores en su alma. El perro y la cabra lo siguieron, en el interior, en silencio y con disciplina. Ató la cabra a un poste robusto punteé la casa, y el perro inmediatamente acurrucado bajo el porche, sabiendo que un lugar donde no se pronunció ni una palabra, Daisy se refugió en la cocina. Su impulso sigue acelerado. Ella le sirvió una porción generosa, más de lo que había previsto originalmente, acumulando el plato con frijoles, arroz y una espesada loncha de tocino salado. Lo dejó sobre la mesa del porche cubierto punto junto, con un vaso de agua, y luego se quedó adentro, observándolo a través de la pequeña ventana escondida detrás de los desgarrados visillos. Comió despacio, saboreando cada bocado como si era su primera comida de verdad en días. Cuando terminó, cogió la azada. Ella había salido junto al muro y se dirigió a la parte trasera de la propiedad, trabajando bajo la lluvia, sin un momento de vacilación. Para cuando la luz del día se desvaneció en un de color azul tinta, la valla trasera permanecía recta, cierto, y el patio quedó despejado de escombros. Él no pidió dormir adentro, simplemente desató la cabra, silbó suavemente para el perro, y se dirigió hacia el lodoso camino. Daisy estaba parada en la puerta de la cocina, una lámpara de queroseno parpadeante en su mano. «Puedes quedarte en el antiguo cobertizo de tabaco», dijo ella, las palabras escapándosele antes ella podría detenerlos. «Hay heno seco allí, solo para esta noche». Se detuvo mirándola fijamente, que no fue invasivo, pero uno de reconocimiento. «No quiero ser una carga», dijo. «No es ninguna molestia», replicó ella bruscamente. «Mañana por la mañana te vas». Volvió a sentir, aceptando la gracia. Follín condujo su pequeña caravana hacia el cobertizo. Daisy cerró la puerta con llave, sopló el lámpara y se acostó en su dura cama, sintiendo el suave aleteo de la vida dentro de ella, susurrando para sí misma en la oscuridad: «Es solo por una noche». A la mañana siguiente salió el sol con un brillo tímido, luchando contra el resto de las nubes de tormenta que se aferraban a las cumbres de las montañas. El suelo estaba cubierto de pequeños charcos que actuaban como espejos para el cielo gris de los Apalaches. Daisy se despertó con un sonido que era completamente algo ajeno a su rutina matutina. El golpeteo rítmico y constante de una azada golpeando la tierra. Se levantó lentamente, su espalda protestando el peso de su vientre, y caminó hacia la ventana de la cocina, afuera. El hombre ya estaba trabajando en el trozo de tierra que había más allá de su jardín. El perro flaco estaba sentado cerca, actuando como un centinela, mientras la cabra preñada pastaba en el hierba húmeda. No solo estaba quitando la maleza, había despejado una zona importante, convirtiendo el suelo en una superficie recta y oscura surcos. En su mano sostenía una pequeña bolsa semillas de maíz, que ella no sabía que él poseído. Con paciencia metódica, los guardó en la tierra por uno. Daisy lo observó durante mucho tiempo. Su café se enfriaba en su mano. Trabajaba con una precisión silenciosa, nunca cantando ni silbando, simplemente existir en el trabajo. Cuando finalmente salió a la calle en el porche, las gallinas ya estaban fuera, rascando la tierra húmeda. El hombre hizo una pausa, se quitó el sombrero desgastado y ofreció un suave «Buenos días, señora».
Daisy cruzó los brazos. Su tono seguía igual guardado. Al principio pensé que te ibas luz. Miró la tierra recién removida y luego le devolvió la mirada. Vi que este terreno era ideal para el maíz, y la tierra está blanda después de la lluvia. Me quedaban algunas semillas en mi mochila. Si no los quieres ahí, puedo cavar que retrocedan. Daisy miró la extensión de oscuridad por tierra. Fue un progreso mayor del que ella podría haber logrado, hecho en una semana. Ella pensó en la cosecha, de los alimentos extra para el invierno, y la realidad de que ella no había preguntado para esto. Sin embargo, ella lo necesitaba. Déjalo, dijo ella, pero no plantes más de lo que hay necesario. Simplemente asintió y regresó a la tarea, y así, la noche se convirtió en 2, y los 2 se convirtieron en una semana. Nunca pidió permiso para quedarse más extenso. Simplemente se hizo indispensable. Cada mañana, antes de que Daisy se hubiera acostado, terminó su primera taza de café. Las tareas se estaban realizando. Reparó los escalones hundidos del porche. Reforzó el gallinero contra depredadores. Empujaban y arrastraban pesados cubos de agua del pozo para que ella no tendría que hacerlo. Organizó las herramientas oxidadas que han estado llenando el cobertizo, afilando ella guadaña y el hacha hasta que brillaron. Incluso talló un nuevo mango para el martillo, usando un trozo de nogal americano encontrado en el bosque. Daisy lo observaba desde la distancia, manteniéndose en guardia como una fortaleza muro. Ella le preparaba las comidas y las dejaba encendidas él, porque como lo tenía ese primer día, ocasionalmente agregando una rebanada extra de pan o una porción más grande de tocino. Comió en silencio en el banco de madera, había reparado, y luego volvió al trabajo. Los días comenzaron a confundirse entre sí, nuevo tipo de ritmo, una que Daisy temía reconocer. Una semana se convirtió en 10 días. Pero Silas, porque ese era el nombre que finalmente adoptó, aprendió cuando lo vio grabado en la pared. El mango de su guadaña permaneció en el cobertizo de tabaco. Nunca intentó entrar en su casa sin haber sido invitado, y él nunca se entrometió en su vida. Durmió sobre el heno seco con el perro en sus pies y la cabra que estaba cerca. Daisy notó pequeños y sutiles cambios en el ambiente de la granja. Las gallinas parecían más tranquilas, ya no aleteando de pánico ante cada sombra. Tal vez porque Silas les había construido un mejor lugar para dormir. La producción de huevos aumentó de 2 a día a casi 100. El jardín, que una vez fue fuente de constante estrés, ahora estaba impecable. Las plantas de tomate atado alto y la col rizada vibrando con un verde intenso y saludable. Una tarde apareció con un pequeño saco de grano. Intercambié algo de trabajo más adelante por eso, explicó brevemente. Oh, las gallinas quedará mejor con un buen puré. Daisy asintió. Negándose a preguntar quién era, habló con él o a dónde había ido. Ella no quería saber su historia. Solo quería saber que el silencio de las montañas no estaban siendo rotas por algo peligroso. Sin embargo, ella no pudo evitar observarlo. Ella observó la forma en que él cargaba pesados registros sin una sola queja. La forma en que respetó su espacio personal manteniéndose siempre a 10 pasos de distancia. Y la forma en que nunca la miraba fijamente vientre creciente, aunque se estaba volviendo imposible para esconderse. Ocasionalmente, cuando el calor de la tarde se volvió sofocante, ella le traería un frasco de agua fría de manantial. Ella lo ponía en el banco y regresó adentro antes de que pudiera decir más que una palabra. Él se lo bebía y dejaba el frasco vacío en el mismo lugar y continuar su trabajo. Todavía no era una amistad, pero era una presencia, una fuerza tranquila y estabilizadora. Eso hizo que su vida se sintiera un poco menos como una lucha desesperada contra el mare. Comenzó a preguntarse quién era ese hombre,
pero ella rápidamente desecharía el pensamiento lejos. Él solo era un vagabundo, dijo ella misma, alguien que desaparecería como tan rápido como la niebla matutina. Un martes particularmente caluroso, Daisy sintió un dolor agudo y persistente en la parte inferior abdomen. No era el comienzo del trabajo de parto, sino un protesta de su cuerpo después de una mañana lo pasé sobre el lavabo. Se sentó en el porche con la mano apoyada punto boca abajo, respirando a través de la malestar. Silas estaba trabajando cerca, limpiando piedras de la orilla del arroyo. Mientras pasaba para buscar una pala, él hizo una pausa por una fracción de segundo. No le pregunté si estaba bien, pero fue directamente al pozo. Sacó un cubo de agua fresca y fría y lo trajo al porche junto con un trapo limpio que la había visto colgando de la línea anterior. «Para refrescarme», dijo en voz baja, evitando contacto visual directo. Luego regresó al arroyo. Daisy presionó el paño contra su cuello, pundió su rostro. El alivio la invadió como una bendición. Ella observó cómo se movían sus anchos hombros bajo el sol, el perro tumbado en el sombra cerca. Y por primera vez ella permitió ella misma sentir un destello de algo aparte de la sospecha. Pero ella se mantuvo cautelosa. Ella seguía cerrando la puerta con llave pesada perno de madera todas las noches, y ella todavía se dijo a sí misma que eso era todo temporario. Luego, unos días después, un nuevo sonido resonó por todo el patio, el mugido bajo y resonante de una vaca. Daisy se apresuró a la ventana y vio que Silas había regresado de una mañana fuera, liderando dos delgados pero de aspecto saludable vacas Jersey en el pequeño corral que tenía. Pasé la noche anterior reforzando la idea. La cabra preñada ahora tenía compañía. Silas ya estaba arrodillado junto a una de las vacas, sus manos moviéndose con destreza habilidad como un chorro de leche. Llega al fondo de un cubo galvanizado. Cuando terminó, trajo el cubo al porche. «Leche fresca», dijo, «buena para la bebé, ideal para hacer mantequilla para vender». Daisy miró el blanco espumoso líquido, cuyo rico aroma llenaba el aire. «¿Cómo conseguiste estas vacas?», preguntó. Su curiosidad finalmente se impuso. «Hice algunos trabajos para un granjero a 5 millas de distancia bajo», respondió. «No podía pagar en efectivo, así que hicimos un comercio. Son almas bondadosas». No ofreció más explicaciones y se fue de vuelta al corral. Entonces Daisy se quedó de pie la leche, sintiendo el peso del momento. La granja comenzaba a sentirse como un verdadero hogar de nuevo, no solo un lugar donde ella se escondía del mundo. Pero el miedo persistía. Ella estaba aterrorizada del día en que él decidió que su trabajo estaba hecho, y el camino lo estaba llamando de vuelta. Estaba aterrorizada de que se estuviera convirtiendo en dependiente de un hombre que era esencialmente un fantasma de paso. Y luego, una semana después, el fantasma se volvió frágil. Silas se despertó con una tos seca y una fiebre que hacía temblar su robusto cuerpo como una hoja en medio de una tormenta. Sus ojos estaban hundidos y brillantes con enfermedad. Sin embargo, siguió intentando alcanzar su asada. Daisy lo vio tropezar y sentarse pesadamente sobre el banco, su respiración entrecortada de jadeos. Por primera vez, se dio cuenta de que no podía simplemente dejarlo en paz. Ella había jurado no volver a preocuparse por nadie más hombre. Pero mientras ella lo miraba, temblando a la luz de la mañana, ella sabía que no podía dejar que sufriera solo. La fiebre se había apoderado de ella con una virulencia velocidad, muy parecida al repentino verano tormentas que azotaron el valle. Al final de la tarde, Silas apenas capaz de terminar el ordeño, Daisy observaba desde el porche cómo él, manos normalmente tan firmes, torpenteó el cubo, apoyó la frente contra la vaca, flanco durante un largo minuto, sus hombros gadeando. Shadow, el perro, estaba dando vueltas en círculos
A su alrededor, sus orejas pegadas hacia atrás angustia. Cuando Silas finalmente llegó al porche para dejar la leche, su cara era la del color de la ceniza y sus ojos estaban vidriosos. —¿Estás bien? —preguntó Daisy. Su voz dejaba entrever una pizca de preocupación. Ella se esforzó mucho por enterrarlo. Levantó la vista, entrecerrando los ojos contra la ligero. —Solo un poco de frío —dijo. Preguntó con voz ronca. —Estaré bien por la mañana, pero la mañana parecía estar a una eternidad de distancia, mientras el sol se ocultaba tras las montañas. La temperatura bajó y el sonido de una tos profunda y húmeda comenzó a resonar desde el cobertizo de tabaco. Daisy intentó ignorarlo. Ella se sentó a la mesa de su cocina. La luz de la lámpara parpadea, tratando de enfocar en remendando una camisa, pero el sonido de su lucha atravesó la madera paredes. Su propio vientre estaba pesado. El bebé pateando como si sintiera el ser respira tensión en el ambiente. A las 10:00 de esa noche ya no podía soportarlo. Ya no soportaba el sonido de su sufrimiento. Ella envolvió un grueso chal de lana alrededor sus hombros, encendió la linterna y salía al fresco aire de la noche. El aroma a tierra húmeda y pino era grueso. Shadow la recibió en la puerta del cobertizo. Su cola se movía baja y ansiosa. En el interior, ahora el aire olía a heno, el penetrante olor a enfermedad. Silas estaba acurrucado de lado en el paja, envuelta en la fina y deshilachada manta que llevaba. Estaba temblando tan violentamente que el heno crujió bajo él. La cabra y sus crías estaban acurrucadas en la esquina, observando con amplios y brillantes ojos. Cuando Daisy se arrodilló junto a él intentó levantarse, su orgullo todavía luchando contra la fiebre. —Disculpe el ruido, señora —murmuró, castañeteando los dientes—. Mañana no me cruzaré en tu camino. Daisy no escuchó sus disculpas. Ella le puso una mano en la frente y lo retiré inmediatamente. Ardía con un calor que se sentía como una estufa. —No vas a ir a ninguna parte —dijo firmemente. Ella regresó a la casa y se movió las brasas en la estufa, hirviendo una ollagua con saúco seco, jengibre y miel, un remedio para ella. La abuela lo había usado para las fiebres pulmonares en la zona montañosa. Regresó al cobertizo con un vapor, una taza, un recipiente con agua fría y varios paños limpios. Se sentó en un taburete bajo de odeño y comenzó el largo proceso de atenderlo. Ella le lavó la cara y el cuello, tratando de extraer el calor de su piel y forzar que bebiera el té, hasta que la taza estuviera llena a punto vacío. La noche se prolongó, medida por el goteo de la lluvia y el ritmo, el vaivén de su respiración agitada. En la tranquilidad del cobertizo, Daisy encontró ella lo miraba de manera diferente. No era simplemente un obrero o un desconocido, ya no. Era un hombre que se había convertido en el suelo para ayudar a una mujer que él no ni siquiera lo saben. Mientras el reloj se acercaba a las 3:00 en el por la mañana, Silas comenzó a murmurar en su dormir, su mente vagando por el niebla del delirio. No pude regresar. La nieve era demasiado profunda. —Leo, ya voy —susurró, su voz quebrándose por el dolor que sonaba años. Daisy no hizo preguntas, pero sintió una punzada aguda en el corazón. Ella continuó cambiándose las toallas frías en su frente, su propia espalda dolorida por las horas sentada, con la mano apoyada instintivamente sobre su propio hijo por nacer. —Está bien —susurró, más para ella misma más que a él—. Aquí estás a salvo. Para cuando apareció la primera luz gris del amanecer filtrado a través de las grietas del cobertizo vía muerta, finalmente la fiebre comenzó a remitir. Su piel pasó de un rojo intenso a un rojo intenso, pálido, blanco húmedo, y su respiración se volvieron más profundos y regulares. Daisy, exhausta y rígida, se puso de pie y lo cubrió con una colcha extra que tenía traído de la casa. Ella dejó un tazón de caldo ligero cerca de él,
Se dirigió a su cama y se retiró a ella Poncewater en un sueño sin sueños. Cuando despertó horas después, la granja se sentía extrañamente silencioso. Se apresuró hacia la ventana, medio esperando verlo marcharse, pero las vacas estaban en el corral y las gallinas estaban alimentando. Silas estaba sentado en el banco del porche, su rostro aún pálido y demacrado, pero la luz había vuelto a sus ojos. Se puso de pie cuando ella se acercó, con el sombrero puesto en su mano. «No sé cómo agradecérselo, señora», dijo con la voz aún un poco ronca. «No tenías por qué hacer eso». «Tú habrías hecho lo mismo», dijo. Ella respondió secamente, dándose la vuelta para esconderse junto a él, hecho de que le temblaban las manos. El muro que había construido alrededor de su corazón seguía allí, pero algunas de las piedras habían comenzado a desmoronarse. Durante los días siguientes, ella insistió en que él «tómalo con calma». Aunque Silas no lo era un hombre hecho para la ociosidad, él se encargaba de ordeñar y alimentar, pero pasaba las tardes sentado en el sombra, tallando pequeños juguetes de madera para el bebé que llevaba en brazos, un sonajero hecho de roble pulido y un pájaro pequeño y liso. Los dejó en el porche sin una palabra. El intercambio silencioso de cuidados había creado un nuevo vínculo, uno que no requiriera promesas o contratos. Entonces, una mañana, Daisy se despertó y descubrió: el patio estaba vacío. Las vacas estaban allí, las gallinas estaban allí, allí estaban Silas, su perro y su cabra Puntesé habían ido. Sintió un vacío frío abrirse en su interior cofre, buscó en el cobertizo y lo encontró. Barrido cuidadosamente, el heno esponjado y el edredón adicional doblado perfectamente en el heces. No había ninguna nota, ninguna explicación. Ella pasó el día aturdida. El silencio de la granja ahora se siente como un rugido ensordecedor. Entonces se dio cuenta de lo mucho que había llegado a confiar en el sonido de sus botas en el grava y la tranquila presencia de su sombra. Los 3 días que siguieron fueron los la más larga de su vida. Ella tuvo problemas con el ordeño. Su vientre era ahora tan grande que apenas podía llegar a las ubres. Se enfadó consigo misma por haber confiado. Él, por creer que era diferente de Jack. Pero en la 4ª noche, cuando el sol se estaba prendiendo en un resplandor naranja y púrpura, el sonido del ladrido de un perro resonó en el valle. Shadow entró corriendo por la puerta, seguido por Silas guiando a la cabra, que ahora tenía 2 niños pequeños trotando a su lado. Silas parecía exhausto. Sus botas estaban cubiertas de incrustaciones en el barro, pero llevaba un saco de arpillera sobre su hombro. Se detuvo en el porche, respirando con dificultad. «Fui a la capital del condado», dijo Hijo. «Encontré algo de trabajo en un aserradero por unos días. Quería traer algunas cosas de vuelta». Abrió el saco para revelar varias bolsas de harina de alta calidad, una lata de café de verdad, un chal nuevo y cálido para ella, y una pequeña caja de comida para Bebesropa. «Supuse que los necesitarías pronto», añadió en voz baja. Daisy no sabía si gritarle a él por irse o llorar de alivio que había regresado. Ella se quedó allí de pie, con la mano apoyada en el porche punto barandilla, mirando al hombre que caminó 40 millas para llevarle provisiones. «Has vuelto», susurró ella. «Te lo dije», dijo. «Todavía no he terminado con las tareas, con los suministros que Silas trajo de vuelta y el ritmo constante que habían establecido. La pequeña granja en el valle comenzó a prosperar de una manera que parecía casi milagrosa para Daisy. Mira, la verdura del jardín rebosaba de abundancia. A finales del verano, calabaza pesada de color verde oscuro, hileras de maíz que era más alto que el propio Silas, y tomates tan rojos que parecían joyas contra la tierra. Pasaban sus días trabajando en un silencio coreografiado, cada uno sabiendo el otras necesidades sin el requisito de discurso.
Daisy se encargó de las tareas más ligeras, como separando la crema de la leche y batiendo mantequilla, mientras Silas se encargaba del trabajo pesado de cosechar el maíz y preparar el bodega para el invierno. Los dos cabritos, los cabritos de la cabra, a los que Silas había llamado Pip y Squeak, ahora eran robustos y juguetones, proporcionando un sentido de vida y alegría en el patio que una vez había sido tan desolado. Y el dinero ganaron con la mantequilla y extra los huevos le permitieron a Daisy comprar algunos lujos que no había tocado en años, un rayo de franela suave para la ropa de cama del bebé y una tetera nueva de hierro fundido, pero más allá de las mejoras físicas, fue la atmósfera de la granja la que se había transformado. Ya no se sentía como un escondite, se sentía como un granja. Silas había construido una cerca pequeña y resistente alrededor del porche, para que cuando el bebé llegado habría un lugar seguro para una cuna. También cavó un pozo más profundo, asegurándose de que no se secaría ni siquiera en el calor más intenso semanas de agosto. A pesar del creciente afecto entre ellos, Silas seguía a distancia, durmiendo en el cobertizo y llamándola señora. Pero la forma en que la miró cuando ella no estaba mirando estaba lleno de un silencio reverencia protectora. Cuando Daisy entró en su 8º mes, así que el desgaste físico del embarazo se hizo más evidente. Sus tobillos se hincharon a media tarde, y el calor del verano de Tennessee hizo cada respiración se siente como una lucha. Silas comenzó a tomar el control de casi todas sus tareas, insistiendo en que se sentara en el porche a la sombra del gran roble árbol. Él le traería suero de leche frío y un abanico que había fabricado con paja tejida. Una tarde, mientras estaban sentados mirando las luciérnagas danzan sobre los campos de maíz, la conversación derivó hacia el pasado. Era la primera vez que alguno de ellos se atrevió a pisar ese terreno traicionero suelo. Daisy habló de Jack, no con la mirada aguda, amargura que solía llevar, pero con una aceptación cansada. Él pensaba que yo no era suficiente, dijo ella. Su voz era apenas un susurro. Él quería una vida más ruidosa, más rápido. Él no entendía la paz de estas sierras. Silas escuchaba, con la mirada fija en el cresta lejana. Después de un largo silencio, finalmente compartió su propia historia, la que había murmurado sobre su fiebre. Había sido capataz en un gran caballo, granja en Kentucky. Un hombre con una esposa y un hijo de 4 años llamado Leo. Un extraño accidente durante una tormenta invernal había cobrado la vida de su hijo, mientras Silas estaba ausente atendiendo una cerca rota en el extremo más alejado de la propiedad. El dolor había destrozado su matrimonio. Su esposa lo había dejado, incapaz de mirar al hombre que le recordaba a su pérdida. Desde entonces no he dejado de caminar, dijo Silas, hijo, con la voz ronca por el recuerdo de él. Intentando escapar del silencio de su casa vacía, pensé que si seguía moviéndome, el fantasmasi mi hijo no pudiera atraparme. Daisy extendió la mano, su mano suspendida en el aire cerca de él, por un momento antes de que ella lo jalara atrás. Finalmente comprendió el tamaño y el trabajo constante. No eran solo para sobrevivir. Eran su penitencia y su oración. La llegada del otoño trajo consigo una frescura en el aire y una sensación de urgencia. Las noches se estaban volviendo más frías y la primera helada estaba a solo unas semanas de distancia. Silas trabajó incansablemente para asegurar que la cabaña era impermeable, calafateando espacios entre los troncos y apilamiento suficiente leña para durar durante un día duro invierno. Ahora parecía más tranquilo, como si el acto de prepararse para el de otra persona. El futuro finalmente había comenzado a sanar el suyo propio pasado. Daisy pasaba sus tardes cosiendo. Sus dedos volaban mientras hacía pequeños gorros y batas. Ella sintió una extraña sensación de paz.
Nunca lo había sabido con Jack.